Bienvenidos a Mercadeo con Voz. El mercadeo de hoy al alcance de todos, fácil, sencillo, sin complicaciones, y hoy con un tema que, pues, para mí me encanta. El marketing político, y de este libro que vamos a hablar hoy es fascinante. Y con este invitado de lujo, no voy a demorarme más en esta introducción para que después de este corte entremos en materia y en esta materia tan espectacular. Ya regresamos. Bueno, como les dije, tenemos un invitado de lujo, un experto en marketing político que se ha dedicado a hacer este trabajo en la política, a asesorar a todos estos candidatos, a asesorar a todas estas personas que aspiran a enseñarnos a los que nos gusta la política cómo hacer política desde el marketing, desde el mercadeo, desde la persona, mostrar eso. Él escribió un libro que se llama Marca Poder, el poder desde como una marca, el poder como marca. Y con eso nos lleva a paso para que usted pueda aprender realmente lo que es el marketing político y cómo usted, como candidato, como persona del común, puede aprender a hacer su marca como persona. Miguel, mil gracias por aceptar esta invitación, por venir, por compartir tu libro con nosotros y con nuestros oyentes y seguidores. Maritza, muchísimas gracias primero que todo a ti por invitarme nuevamente a Mercadeo con Voz. Sigo muy de cerca los contenidos que montan tanto en la radio como en los canales digitales y siempre son de mucho provecho, empezando por nosotros los que hacemos empresa o tenemos algún tipo de iniciativa. Y gracias por este espacio para Marca Poder, el poder como marca. Bueno, Miguel, empecemos a hablar de dónde te salió la idea de ese libro. ¿Por qué quisiste compartir eso a través de un libro? Bueno, el libro Marca Poder, el poder como marca es una iniciativa ya de hace más o menos 4 años, cuando yo empecé, digamos, con la inquietud en relación con el tema del personal branding. Se habla mucho en nuestro medio de marca personal, personal branding, y me puse a profundizar en los teóricos y me encontré un señor que se llama Tom Peters, que todavía vive. Tom Peters nos enseñó en la universidad hace 25 años, aunque no digamos qué edad tenemos, pero nos enseñó hace mucho, dejémoslo así, pero nos enseñó en la universidad con el libro En Busca de la Excelencia sobre administración pública y administración y gerencia desde el liderazgo. Desde esa ciencia administrativa, él escribió un artículo en el 91 que se llamaba Yo S.A., hablando de personal branding. Entonces fue el primero en el mundo que habló del concepto. Pero es un concepto que él y otros en el mundo lo han abordado desde aspectos muy externos, el vestuario, el personal shopper, la fotografía, el styling, los equipamientos, el speech, la narrativa, la apariencia física, la locación, incluso asumiéndolo desde las 5P de Kotler. Hay un teórico que se llama Kotler, Peter Kotler, que habla de precio, plaza, producto, promoción. Entonces, perdón, son 4. Son 4. Precio, plaza, producto, promoción. Pues claro que en estos días estaba... ¿Que hay una quinta o una sexta? No, han dicho. me puse a estudiar precisamente pues, sobre el marketing mix y encontré que hay 20, las 20 P del mercadeo. Oiga, yo empecé en 4, ya vamos en 20. Bueno, eso ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando bastante. Y en temas de marca personal, muchos han hablado del precio de la marca personal, de la plaza de la marca personal, del producto de la marca personal, en fin, de todas estas P de Kotler aplicadas a lo personal. Yo me puse a profundizar con unos psicólogos y unos sociólogos sobre el tema del origen antropológico de la marca personal. Es decir, en el hoy, tenga usted 15, 20, 30, 40, 50, 60 años, ¿qué lo determina en ese conjunto de experiencias que suscita en el otro? Porque hay que partir de algo y es que la marca no es un logotipo, la marca no es una fachada, la marca no es una colorimetría, la marca no es algo simplemente de experiencia visual, sino que uno con su conversación, con su tono, con los colores que utiliza, con el cabello, con la presentación, con el tipo de textura que utiliza en su vestuario, así como con la forma en la que empieza a generar, sobre todo en el ámbito digital y con los elementos que trae la transformación digital, de inteligencia artificial, de blockchain y de otros elementos, empiezas a generar experiencias que se logran indexar y empiezan a particularizar al ser humano. Entonces yo empecé a escribir unos papers, los saqué adelante y fruto de que no me volvieron pedazos los psicólogos y los sociólogos, pues yo no soy psicólogo ni sociólogo, me atreví a sacar el libro con este concepto de la mismidad,
¿Qué es la mismidad? Es el origen del ser humano, es cuáles elementos de nuestro origen nos determinan en la marca. Entonces yo planteo en este libro que los juegos infantiles nos determinan, las lúdicas infantiles, no necesariamente los juguetes, sino con quién jugamos, dónde jugamos. A veces los niños gozan más con las tapas de la cocina que con los juguetes de Fisher-Price. Entonces, o los niños juegan más con la tierra y con las montañas, pero en el mar juegan con el agua o al lado del río. Entonces eso determina no solamente la autoestima y la determinación personal, sino la relación con otros. Nos determina mucho nuestra religión, nuestra cosmovisión, de dónde viene el mundo, hacia dónde va el mundo, cómo podemos cambiar el mundo, política y religión, dos temas polémicos que se relacionan con nuestro componente moral, también nos determinan y nos establecen. ¿Cuál es nuestro origen cultural? Hay cultura en el hogar, hay cultura en el barrio, hay cultura en las ciudades, hay cultura en los territorios. Muchos barrios de nuestras ciudades son réplicas de municipios cercanos. Pasa en Medellín, pasa en Bogotá, pasa en Cali, donde hay comunas enteras que son réplicas de sectores muy cercanos y casi que están colonizados. Y eso nos determina. Ese espacio físico también, si vivimos en un edificio, en una casa, al lado de un lago, al lado del mar, al lado de montañas, determina mucho también nuestro horizonte. ¿Quiénes son nuestros cuidadores? Hoy el concepto de familia ha sido reevaluado y revolucionado. Ya no es papá y mamá y hermanitos, sino que pueden ser dos mamás, dos papás, un solo papá, un abuelo, dos abuelos. Yo he tenido estudiantes en la universidad que piensan como adultos, tienen 20 años pero son como si tuvieran 80. Sí. Tengo algunos que son jóvenes y les encanta el vallenato, siendo del interior, porque su cuidadora principal fue una muchacha del servicio que vino de la costa e imprimió en ellos una serie de facetas que son mucho más poderosas que la del cuidador principal que estuvo más ausente. Entonces, digamos que a partir de esos elementos yo desarrollo aquí qué es la mismidad, invito a la gente a recuperar esa mismidad en elementos, por solo poner un ejemplo, como el fondo de armario. Es absurdo quienes buscan el tema del personal shopper solamente para disfrazar personas. Quien se disfraza, en la vida real el disfraz se le rompe. Lo que hay que buscar es en el fondo de armario el origen antropológico y el origen psicológico de la experiencia del equipamiento personal. Y ahí en el fondo de armario es donde uno aprende qué es lo que la persona puede tener como referencia para su vestuario y de esa manera orientar la marca de una mejor forma en comparación con simplemente llevarla que se vea como a mí me parece. Entonces ese es uno de los elementos que rescatamos en el libro, que los invitamos a leer sobre marca personal. Miguel, ahora que hablas tanto del styling, en alguna campaña, hace bastante tiempo, le decían al candidato, bueno, usted en adelante debe vestir solo de camisa blanca. Y se llenó de camisas blancas. ¿Eso está revaluado o eso sirve para algo? Para que pues, la estrategia es que la recordación siempre va a ser la misma, entonces con una camisa blanca va a estar usted siempre muy fácil de identificar. En términos de vestuario hay que identificar fundamentalmente 4 elementos que son claves a la hora de recomendar o de articular una estrategia de marketing a lo que el usuario va a usar como equipamiento, que no es solamente el vestuario ni la camisa, sino sus pulseras, su corte de cabello, tipo de gafas, montura. Los elementos son muchísimos. Primero, la colorimetría, desde lo psicológico y desde lo físico. Los colores tienen un poder físico, pero también tienen implicaciones psicológicas. La famosa historia del payaso de McDonald's con cara blanca, que hizo que los McDonald's en el Japón nunca funcionaran, porque allá lo que tiene cara blanca es la muerte, era la muerte. Entonces, los colores tienen significados culturales, pero también físicos. Hay colores cálidos, hay colores fríos, y todo tiene unas vibraciones físicas que tienen implicaciones en la forma como te correlacionas con los ciudadanos, con los usuarios, dependiendo del negocio en el que estés. Otro elemento que me parece importante o que es importante y se ha catalogado dentro del tema del styling son las texturas. La experiencia del vestuario está ligada profundamente con la calidad de las texturas porque es algo que la gente aprecia en ti, de modo que yo no confiaría mucho, quizá por la percepción, en un alto ejecutivo, en un abogado que llegue con una presentación personal inadecuada o quizá que sus texturas no correspondan con la percepción de valor que yo quiero generar, así como alguien quizá que yo considere que debe ser informal o que debe no ser una persona, digamos, demasiado formal, llegue demasiado formal, me genera una percepción distinta. Entonces, la calidad del vestuario, la calidad de las texturas también implica. Y lo cuarto,
habla acerca de la definición de imagen pública de fácil percepción, que esto ya es un tema ligado al marketing político, donde nos tenemos que conectar con la forma en la que el comprador, comillas, ciudadano va a tomar la decisión de compra. Si el ciudadano toma la decisión de compra frente a un tarjetón, yo tengo que unificar ciertos aspectos, fundamentalmente del vestuario en el tren superior del sujeto, como son su corte de cabello, uso o no uso de gafas y qué color y tipo de camisa utiliza. Por eso sí es bueno generar uniformidad en las apariciones públicas. Eso no quiere decir pues que es que hasta la pijama tiene que ser con camisa blanca o que si está haciendo deporte camisa blanca, no, sino que cuando yo hago el registro fotográfico de video o mando la foto para el tarjetón a la registraduría, pues tengo que manejar una uniformidad para no generar, digamos, confusión en la decisión de compra. Bueno, Miguel, vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, Miguel, hablábamos de todos estos componentes que hay que tener en cuenta pues, a la hora del vestuario, que es algo muy importante. Hablas, la persona, digamos, pues mi marca siempre será, pues yo tengo como muchas cositas con mis pulseras y me encantan y tienen todas un significado. Es como ya interiorizado conmigo, pues yo no me veo ya de otra manera, sino como todo lo que quiere decir para mí y lo que significa. Entonces, si tú, ahorita lo mencionabas, si tiene pulseras, entonces el candidato o la candidata debería conservar ese estilo siempre, o digamos, no, es que a usted no le conviene estar de pulseras, por ejemplo. Habrá circunstancias en las cuales hay que empezar a evaluar ciertos elementos de los equipamientos en la medida en que representan simbólicamente aspectos que puedan generar dispersión frente a lo que uno está necesitando. En el caso particular de un candidato, y esto es un tema estudiado a través de, digamos, dispositivos con los que uno analiza la imagen y la fotografía política. Sabemos que los ciudadanos hoy en el consumo de la fotografía política se concentran mucho en los globos oculares y en las áreas cercanas a los globos oculares y al rostro, ¿cierto? Sin embargo, hay elementos hoy del contacto físico a través de diferentes herramientas y la sobreexposición que generan las redes, donde uno también tiene que evaluar hasta qué punto a una persona le conviene o no le conviene tener ciertos elementos que tienen una capacidad simbólica. Si yo utilizo un anillo de matrimonio, lo utilizo, no lo utilizo, digamos unas manillas, unos collares, en el caso de las mujeres unas aretas, un corte de cabello que pueda dispersar el tema del rostro. Entonces, todo depende mucho de en qué escenario se mueva esta persona. Puede que las pulseras funcionen para un propósito de un candidato político, como puede que para un artista las pulseras, las aretas o el traje muy colorido no funcionen. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer no es, digamos, definir las cosas de manera arbitraria, sino definir muy bien una estrategia de posicionamiento. ¿Cómo quiero posicionar esa marca, hacerla única, hacerla diferenciable y en pro de qué tipo de conversión? Si mi conversión es vender discos, si mi conversión es digamos, lograr un espacio en un cargo público en el sector privado, si mi conversión es ser un gran docente, un gran arquitecto, un gran narrador deportivo, pues digamos en clave de eso que puedo utilizar en mis equipamientos o sustentar en ellos para poder comunicar. Eso siempre es un elemento que a los seguidores y a las comunidades digitales y de la vida real les gusta mucho, y es que los sujetos puedan darle significado o que ellos puedan dilucidar ese significado que tiene cada elemento simbólico en sus atuendos. Bueno, Miguel, en el libro, ¿qué vamos a encontrar de todo esto? Pues me imagino que todo lo que hemos hablado está acá, pero tú me hablabas de que está en dos partes. ¿Qué encontramos en la primera parte? En la primera parte del libro, Maritza y amigos, van a encontrar todo lo que es la definición psicológica de este tema de la mismidad, lo que les decía al principio. ¿Qué influencia tienen los juegos? ¿Qué influencia tiene la sexualidad? ¿Qué influencia tienen sus cuidadores? ¿Qué influencia tiene ese origen que va de 0 a 7 años aproximadamente, donde se determinan demasiadas cosas en la estructura de comportamiento del ser humano, según los psicólogos y expertos en el tema, para esa imagen que usted proyecta,
para que usted deje de disfrazarse, de esconderse, de parecerse a los demás, de no entender que usted es único e irrepetible y que hay una serie de tendencias de la moda que nos van determinando y haciendo creer que si yo tengo un corte parecido a no sé quién, que si yo me pongo las medias como no sé quién, de que si yo me visto como no sé quién, me voy a ver como no sé quién. Y eso es desconocer el enorme potencial que tiene usted como ser para proyectar una marca, porque eso no es un tema de artistas o de famosos. Usted puede ser el contador de la empresa, usted puede ser el vigilante, usted puede ser el taxista, usted puede ser cualquier persona, pero si no busca elementos que lo puedan diferenciar, hacer único y agregarle valor a lo que usted hace, fácil pierde el empleo, fácil no se vuelve a ubicar, fácil no puede generar conversión en la actividad de vida que tenga. Ya en la segunda parte del libro hago o trabajo unos temas un poco más prácticos de fotografía, de manejo de redes sociales, de manejo de vestuario, de manejo de expresión oral y corporal, de cómo es un logotipo, qué importancia tiene, cómo es la colorimetría, cómo hacer un manual de imagen, cómo manejar el comportamiento y la expresión oral y corporal desde lo simbólico en la concreción de un negocio. Entonces ya entrego como más elementos muy prácticos en un libro que hicimos con el ánimo de que cualquier persona que se acerque a él lo pueda entender y aplicar para la vida. Pues tu enfoque siempre ha sido político, pero uno mirándolo pues como desde el título y de todas estas cosas, podría uno pensar que no solo se puede aplicar todo lo que hay en el libro a políticos, sino que cualquier persona que tenga, digamos, un trabajo visible pueda utilizar muchas de las herramientas que tú hablas en el libro. Sí, yo pienso que indudablemente pues Marca Poder, el poder como marca, es un ejercicio que está muy enfocado al liderazgo público, en tanto puede ser la actividad política, pero yo creo que hoy por hoy, con digamos todas las herramientas digitales que tenemos, cómo nos acercamos al mundo desde la web, desde entornos cada vez altamente digitales, es real que cualquier persona, por anónima que sea, se convierte en una persona pública, ¿cierto? Y muchas personas públicas pasan de agache o no son quizá tan famosas o tan mediáticas. Sin embargo, las exposiciones públicas cada vez son más frecuentes. Por ende, yo creo que el libro es un libro que desde lo táctico y desde su sentido antropológico le ofrece a cualquier persona que se acerque al menos la pregunta de, bueno, ¿cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? ¿Cómo es mi fondo de armario? ¿Cómo me he visto? Al menos tomar conciencia, cómo manejo Facebook, Twitter, TikTok o las diferentes redes sociales que hoy conectan, cuáles son mis perfiles de público. Si yo le disparo a todo o yo busco segmentos de público en todo lado, yo cómo voy a lograr convertir mi hotel, mi restaurante, mi negocio o lo que yo esté realizando, la actividad que esté realizando. Entonces, digamos que el libro lo que busca es empezar a abrir esos poros de la inquietud de las personas más allá de si están en una campaña o un gobierno, porque finalmente usted gobierna en su casa y en su vida y usted hace campaña de manera permanente para lo que quiere promocionar, digamos, y hacer conversión, que no necesariamente es negocio. Hay personas que hacen labor social, hay personas que tienen una misión religiosa u otro tipo de misiones y ahí también se requiere construir marca personal. Bueno, Miguel, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Bueno, Miguel, ya en esta última parte, miremos dentro del libro y de lo que hemos hablado, unas conclusiones que podamos aportar, que vayan y consulten también después tu libro. O sea, vamos a mirar estos puntos, digamos, redes sociales, que las tocabas ahora, cómo debe tener uno la imagen, yo qué quiero proyectar a través de una red social, cómo hago para determinar como candidato o como músico o como modelo, ¿qué tengo que determinar yo para manejar una red social? Porque cogemos eso a la loca, sí. Tú decías, pues las cojo todas y le tiro a todo, pero no tengo entonces como a dónde voy a apuntarle. Sí, Maritza, yo creo que hay un tema fundamental que yo trato desde el libro y es las redes sociales ya no son medios de comunicación ni son canales de comunicación. Las redes sociales son el nuevo parque, el nuevo centro comercial, el nuevo salón social de su unidad, el nuevo colegio, la nueva universidad. Se ha creado, por ejemplo, en Colombia el primer banco virtual, ya fue aprobado por el gobierno, un banco totalmente virtual. Y la virtualidad ha entrado a generar una dualidad en la vida de los ciudadanos
donde ya la virtualidad no es el paralelo de la realidad, sino que muchos escenarios de la virtualidad ya son la realidad. Son la realidad. Y en esa realidad uno genera conversaciones. Entonces lo más importante, creería yo, sin meterme en el terreno a fondo de los expertos en marketing digital, es entender que ahí hay realidad. Ahí hay un parque, un centro comercial, un espacio donde están personas que pueden ser clientes, validadores, influenciadores, públicos de interés, stakeholders u otro tipo de personas a las cuales hay que ofrecerles conversación, no solamente información, sino conversación, diálogo. Entonces, digamos que en términos de marca personal es muy importante el tema de la delimitación, saber para qué soy bueno, qué ofrezco, qué oferta tengo al mercado y cómo quiero transmitir esas características que me hacen único y diferenciable en el mercado en el que quiero competir o en el que me quiero sumergir. También entender que se conversa. Si yo abro una red social es para conversar. Muchas veces empresarios o personas dicen, ábrame todo. TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, no sé qué. Y muchas veces uno ve redes sociales donde no hay interacciones, donde no se conversa, donde no se atiende, donde todavía está el mensaje de diciembre y ya estamos a junio, donde no hay ningún tipo de conciencia frente a la interacción. Y esto es peor que dejar un local sin atender. O sea, es peor. Un local sin atender, bueno, pero ahí llegan conversaciones que afectan la reputación en la medida en que no se resuelve. Y para terminar este tema, yo creo que cada vez estamos más abocados al social media audiovisual, cada vez menos al social media digital y cada vez más abocados al social media o a la construcción de discursos a través de audio. Vamos es hacia allá. Las nuevas redes sociales nos están enfocando y los nuevos sistemas es a que le hablamos a una inteligencia artificial que nos convierte en palabras. Se perderá la escritura, se perderá la digitación, no sé, pero los sistemas de Alexa y todos los que están hoy impactando el mundo en Occidente nos están llevando a que el audio es el rey de muchas de estas aplicaciones. Miguel, yendo al campo político específicamente, ¿qué tiene que tener en cuenta cuando yo hoy decido ser candidato? Nunca había tenido mi trayectoria, no me había interesado, pero me empezó a interesar la política, empezó a interesar el servicio. ¿Cómo yo determino a qué debo aspirar? Bueno, yo empiezo como por el consejo, o puedo empezar directamente por una alcaldía o por el Congreso. ¿Cómo determinar eso en ese momento? ¿Cómo puedo yo, con una herramienta de un marketing político, determinar hacia dónde quiero, si yo estoy empezando y quiero dedicarme a la política? Es muy lindo lo que está pasando hoy con el ecosistema digital en clave de la política y también con esta primavera latinoamericana y esta situación social, política y económica en América Latina y en el mundo, donde hay una gran insatisfacción con mucha de la política tradicional y de los políticos tradicionales. Antes, hace 10 o 20 o 30 años, simplemente la persona joven se acercaba a un gamonal político, sacaba un carnet y empezaba a hacer fila, hasta que le llegaba su oportunidad de aspirar al Consejo, a la Asamblea, al Congreso, a una legislatura, a una jefatura provincial, a cualquiera de estos cargos que existen en América Latina. Hoy por hoy vemos ciudadanos del común en los consejos, en las asambleas, en el Congreso de la República, y nos damos cuenta de que ha habido ya campañas que se hacen 100% en las redes sociales. Hace poco un diputado mexicano, que es un congresista, ya le dicen a los congresistas diputados, hizo una campaña 100% virtual y logró el escaño en el Congreso de los Diputados mexicanos. En América Latina ya está ocurriendo, en Islandia ocurrió, en Grecia ocurrió, en Francia ocurrió, donde ya empiezan a entenderse que en eso digital, y no solamente en las tarimas, en los afiches, en la publicidad exterior o en los recorridos de tierra, se obtienen los triunfos electorales. Entonces, no creo que todavía estemos preparados para un 100% en un cargo, por ejemplo, ejecutivo, de transmisión digital, pero creo que cada vez estamos migrando más a un escenario digital. Y si una persona quiere saber si tiene, que es su pregunta, Maritza, esa vocación, pues primero tiene que tener una vocación de servicio, de enfrentarse a un panorama donde de entrada está en déficit. O sea, de entrada, cuando usted le dicen usted es político, usted ya está en crisis, entenderlo. Entender eso no es fácil. El sacrificio de su privacidad, de su vida, de su familia, también es un tema que va a exponerse.
el manejo de la vida privada en las redes sociales es fundamental, el manejo Eso de es lo blindar primero, la es lo familia. que tiene que concientizar, que tu vida privada... Porque a veces uno, yo quiero salvar el mundo, quiero Sí. mejorar a Medellín, a Bogotá, a Cali, no sé qué, pero resulta que la labor política es dura, es pesada, invade la familia. Si usted la quiere hacer sin robar, es desagradecida, porque hay gente que roba y yo no sé, es un tema terrible, ojalá todo el mundo fuera ético y fuera correcto, pero la actividad política a veces es malagradecida. Usted gobierna bien, hace bien las cosas y más enemigos tiene. Entonces hay que prepararse para eso, hay que prepararse la inteligencia emocional para los ataques, las adversidades que ocurren, pero también hay que formarse en gestión y en administración pública, en manejo de presupuestos, en contratación, porque hay veces que gente muy idealista se mete en esto y no es malo ser idealista, pero también hay que tener los pies sobre la tierra. Miguel, ¿dónde encontramos tu libro? ¿Dónde podemos comprarlo? ¿Dónde podemos empezar a aprender de ti? ¿Por redes sociales? ¿El libro dónde se puede conseguir? Maritza, el libro se puede conseguir en las librerías Nacional de Colombia. La tenemos en 5 ciudades que son Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Cartagena. En la librería nacional o a través, ojalá pusieran ahí la página web, www.marcapoder.com. Ahí lo enviamos a cualquier parte del país y cualquier parte de América por las cifras que aparecen ahí en la página web. Entonces, a través de ese medio lo pueden conseguir y a mí me pueden seguir a través de Twitter, de Facebook, de Instagram. Estoy como Miguel Jaramillo Luján. Bueno, Miguel, muchas gracias por venir y compartir toda esta información tan espectacular y tan deliciosa y de la que aprendemos tanto con nosotros. Marisa, gracias a ti, gracias a ti. Más que por esta entrevista, por este aporte que le haces a la sociedad con estos contenidos de gente muy valiosa que nos enseña tanto. Yo primero que todo estoy allá detrás aprendiendo de usted con toda la gente que trae acá. Gracias, Miguel, mil gracias. Me honran tus palabras. Bueno, y le agradecemos a Novotel que nos facilitó sus instalaciones para originar nuestro programa desde aquí hoy. Recuerden que estamos por Munera Eastman Radio todos los sábados a las 10:30 de la mañana y simultáneamente nos pueden ver por nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y en nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Ahí nos vemos y nos oímos. Chao.